Muy buenos días en este domingo 18 de octubre del año 2020. Saludos por todos los lugares donde tienen la oportunidad de vernos y en otros lugares de oírnos solamente. Este es su canal cristiano La Palabra. Transmitimos desde los estudios naturales, entre comillas, el jardín de mi casa, para predicar la palabra de Dios. Pablo era un cristiano que automáticamente se volvió un misionero, predicador de la palabra de Dios. Váyase conmigo en Hechos capítulo 19, cuando Pablo estaba en Éfeso. Versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, en otra ciudad, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ya había creyentes en Éfeso, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Recuerde esta palabra. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Siempre hemos insistido que cuando el fiel creyente en aquel día, algunos dicen recibió a Cristo, aceptó a Cristo, se puso frente al altar y recibió al Señor, hay tantas y muchas formas de identificar recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ese día dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las aras hasta el día de la redención adquirida. O sea, es la garantía que cuando Cristo venga a traernos, seremos llevados porque somos sellados con el Espíritu Santo. Esto es lo que les estaba preguntando Pablo a aquellos creyentes en Éfeso. Y entonces, ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire usted, y usted ahorita lo acaba de recibir la información. Ellos habían creído en Jesucristo, pero quien les había llevado a los pies de Cristo no les había mencionado a las otras y hermosas garantías que da el Señor. Y entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: ¿y cuál es el bautizo de Juan, hermanos míos? El bautizo de Juan era para perdón de pecados, arrepentimiento. Al bautizarse había un arrepentimiento para perdón de pecados, pero ese era el de Juan. Pero el de Jesús no, porque cuando hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal, todos nuestros pecados son borrados. Y dice pues, y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, que es Jesús. Esto es, en Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Cuando oyeron esto, estos hermanos de Éfeso, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque no habían creído él todavía que cuando se cree en Jesucristo, además de la salvación, se recibe el Espíritu Santo y las otras garantías. 6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Estos eventos, hermanos, que sucedieron en el Nuevo Testamento, es básicamente el crecimiento de la iglesia, en donde el Espíritu Santo de Dios obraba a su soberana voluntad, hacía maravillas. En este caso fue una de las poquísimas veces que
hay imposición de manos e inmediatamente se recibe el Espíritu Santo. De ahí no, fíjese. Entonces entendamos que estos eventos no fueron comunes ni constantes, fueron ocasionalmente para el crecimiento de la iglesia. Entonces, fueron y habiéndoles sobre ellos del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, o sea que no eran muchos los que recibieron a Cristo. El Espíritu Santo obró sobre esos 12 hombres. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Hablaron otras lenguas y dice que profetizaron. O sea que hablaron de Jesús y no menciona aquí qué cosas eran. Pero dice en el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Aclaración: una sinagoga en este tiempo, por ejemplo en el tiempo de Pablo, era una pequeña comunidad. Sinagoga no era un templo, era como una iglesita pequeñita, pues, en donde cuando habían más de 10 personas, varones, pues, de esa colonia, de esa comunidad, de ese barrio, de esa ciudad, y habían más de 10 hombres judíos fieles a Dios, en la sinagoga misma se reunían, pero no era para hacer sacrificios ni nada, no, era como una casa de oración en donde habían estudios bíblicos. Cuando usted oiga y lea en la Biblia que dice sinagoga, y se reunían en la sinagoga, y Jesús llegó a la sinagoga, y los discípulos llegaron a una sinagoga, quiere decir a un lugar donde recibían estudio de las Escrituras, ahí. Entonces, repito en el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. O sea, le permitieron a él discutiendo, o sea, discutiendo, no peleando, no gritando, no, solo dando el mensaje, la revelación de que Jesús es el Señor. Y dice, y persuadiendo acerca del reino de Dios. Recuérdense que Jesús una vez les dijo a ellos, a los judíos allá en Jerusalén, dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros en este día. O sea, Él se manifestaba a ser el reino de Dios. Persuadiendo acerca del reino. 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, ¿ve usted? Algunos dicen que creen, pero no. Otros son gente religiosa, fanática, que no permite que se le hable, en este caso, Pablo, del Mesías. Y entonces dice, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. O sea que antes a la iglesia cristiana evangélica, en el tiempo de Pablo, se le llamaba el camino. El camino, así. Déjeme ver si encuentro algo donde dice el camino. Dice en el versículo, voy a tratar de buscar una referencia. En el versículo 9 dice, versículo 9, estoy leyendo Hechos 9. Saulo, que era Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. De este camino. Esta descripción del cristianismo se deriva de una descripción que Jesús
hizo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está en Juan capítulo 14 y en el versículo 6. Y aparece varias veces en Hechos. 19:9 que estamos leyendo, 19:23, versículo 23, capítulo 22, versículo 4, capítulo 24 del 14 al 22. Es un título apropiado porque el cristianismo es el camino de Dios, el camino al lugar santísimo, el camino de la verdad. Aleluya. Qué hermoso este camino. Voy a buscar, estoy en Hechos 19:9, pero voy a buscar Hechos 19:23. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Es que predicar la palabra de Dios para algunos, como dice, es locura, pero es locura, dice Pablo, para los que se pierden. Ahí andan esos locos evangélicos, ya están lo mismo predican todo el tiempo. Levante la mano quien quiere ser salvo, lo mismo, que ya Cristo viene, lo mismo, sí, están locos, dice. Es cierto, locos por Cristo. Es el que nos cuida, nos protege, nos da de la paz su protección, siendo imperfectos todos nosotros, imperfectos. La mano todopoderosa de Dios está por medio de Jesucristo. Así que esto no es en vano, señores míos. Entrando pues en el versículo 9, discutiendo cada uno de ellos en la escuela, maldiciendo el camino, disculpen, el 9, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. O sea, miren, estos están necios, pues no quieren. Vengan ustedes 12 que han recibido la palabra de Dios, el Espíritu Santo de ustedes se ha derramado, discutiendo cada día, dice, en la escuela de uno llamado Tiranno. En una escuela de uno llamado Tiranno. Qué hermoso. Tiranno pudo haber sido el dueño de un aula o un filósofo que enseñaba ahí. Fíjese que este Tiranno es un nombre romano. Entonces también hay gente muy dada, pues, y no son creyentes, que han prestado sus casas para que se predique la palabra. Se lo digo yo. En algunos lugares que tuve la oportunidad de predicar, gente que no era de mi confesión de fe me permitió predicar la palabra de Dios en su casa. Benditos fueron ellos, porque también yo sé por conocimiento propio cuántos de ellos fueron prosperados. Solamente por ese hecho, abrir su casa para la palabra de Dios. Y dice en el 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hoy, con el tiempo de pandemia, nos hemos convertido en misioneros cibernéticos. No tenemos nada más que preparar estos sermones. Desde luego, un día van a saber lo que significa preparar un sermón. Este que estamos ahorita aquí, ¿qué es lo que significa? No solo prepararlo, sino grabarlo, editarlo, recortarlo, compresarlo, poner mejorar los sonidos, los audios, las luces, o el lugar donde la luz le pega a uno, que el enfoque de la cámara esté bien, que el fondo, hermanos. ¿Usted creería que preparar un sermón de estos, ahorita sí sabe cuántas horas se va a llevar en completarlo todo? 10 horas.
Entonces, pero sin embargo, dice, así continuó por el espacio de 2 años en el 10, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hoy nosotros, les repito, nos hemos convertido también en misioneros. Gloria a Dios, porque hoy he comprobado en mi vida de pastor que le he predicado a más gentes aquí en este canal la palabra, a más gente de la que jamás me imaginaba. Hemos llegado a otros países del mundo, desde luego, donde hay salvadoreños y no salvadoreños. Hemos llegado a los Estados Unidos. Este video, en este momento, quienes los están viendo en los Estados Unidos y no hablan español, este video tiene un traductor que está, usted lo puede ver ahí abajo de la pantalla, hay una especie como de una tarjetita, y ahí está el traductor. O sea, si alguien lo ve en los Estados Unidos, ahí pide que él lo traduzca en inglés y salen las letras abajo en inglés. Los que están en otros países, en Francia, digamos, ellos lo quieren oír ver o leerlo, pues leerlo en francés y en el idioma que quiero. Ahí está. Es una maravilla sabiéndola usar esta herramienta. Así pues que en el 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea que Dios permitió que el apóstol Pablo recibiera ese don y hacía señales extraordinarias. 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dios permitió que Pablo tuviera ese don extraordinario en ciertas ocasiones, no en todos, porque fíjese que él no logró curar a Timoteo. Cuando le dijo, Timoteo, mira, por causa de tus constantes problemas estomacales, toma vino en el lugar de agua. Y el vino es el jugo de la uva, y el agua que tomaban eran aguas contaminadas, eran aguas de pozos, para saber cómo eran. Y dice en el 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y entonces los falsos y los mentirosos, queriendo imitar, y aquí es donde hay que ser contundente, queriendo imitar lo que Dios por medio del Espíritu Santo da, no que lo que los hombres quieren que el Espíritu Santo haga. No, es el Espíritu Santo que da el don, y el don Él lo manifiesta y lo da a quien quiere y en la medida que Él quiere. Así dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, 11 y 13. Ahí dice, es el Espíritu Santo el que da. Entonces, pues, en el versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Mire usted, Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, hacían espiritismo. Mire. Qué terrible. Pero en el 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, mire, el espíritu se le volvió a ese hombre malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vaya. El espíritu malo del hombre ese se le volvió a todos esos malos, y salieron pero golpeados hasta heridos también. Versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchas veces nosotros tenemos que predicar a
Hay muchas situaciones, hermanos, en que hemos sabido que hay gente que están haciendo conjuros contra nosotros. Lo sabemos, incluso hemos visto como el enemigo, por medio de sus súbditos, nos molestan, nos quieren hacer problemas y nos hacen problemas. Hay gente que tiene malos espíritus y se quieren revocar contra nosotros. Pero si ustedes leen el capítulo 19, en donde dice que lo primero que recibieron fueron el bautismo del Espíritu Santo, o sea, fueron llenos del Espíritu Santo. A partir de entonces, Pablo, los 12 personas que recibieron ese don y ese bautismo, ellos fueron completamente protegidos, sin duda alguna, hasta su muerte, como lo seremos nosotros. ¿Podemos ser molestados por influencias de malos espíritus? Sí, pero nunca, entiéndase, si usted es un creyente fiel y verdadero, usted ha creído en Jesucristo y ha sido sellado con el Espíritu Santo, ningún espíritu inmundo lo puede tocar, porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted, aunque sea pecador, pero somos pecadores redimidos. Así que dice en el versículo 18, 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. O sea que toda esa gente de Éfeso supo esto. Y dice, y así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. O sea que Dios se manifiesta en una u otra forma, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Mire tantos libros de brujerías. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios bendiga a todos ustedes, que disfruten las horas de este domingo de descanso, pero que en Jesucristo nosotros tenemos paz y bienestar espiritual especialmente. Que Dios les bendiga por donde quiera que estén. Aún estamos en tiempos de pandemia. Utilicen todos los recursos sanitarios que sean permitidos, y que Dios nos guarde, nos cuide, nos proteja de este coronavirus y de cualquier otra enfermedad y maldad que pueda andar rondando en algunos lugares. Bendiciones por donde quiera que todos estén.